trabajar en esta computadora. Bueno, buenas tardes o buenos medios días. Hoy es día 18 de octubre del año 2021. Vamos a hacer el introductorio para el trabajo práctico de farmacoepidemiología, de la Cátedra de Farmacología Básica. Hoy voy a hablar de fuentes de información, pero para eso voy a recordar un poco algunas cosas de dónde sale esto que es lo que estuvimos trabajando durante todo el año, que es el uso racional del medicamento, un poco de historia. Para eso voy a tener que hablar de lo que es el DURLAC, que es una red de profesionales que trabajan en farmacología clínica, farmacia, epidemiología de los medicamentos y salud pública. Esta es la dirección el link de su página. Esta red se formó en el año 91. La finalidad era intercambiar experiencias en investigación y docencias relacionadas con el uso de medicamentos, política de medicamentos y promoción del uso apropiado de los mismos. Estos fueron los fundadores. Héctor Busquiazo fue un decano de nuestra Facultad de Medicina, fue titular de la cátedra de farmacología, en ese momento era una sola cátedra. Falleció el año pasado. La verdad es una excelente persona, yo lo conocí, y mucho de lo que transmitimos nosotros durante este año sale de él, junto con otras personas como Alvin Chávez, Albert Figueras y John Ramón Laporte, de España, que trabajan en lo que es esta red de trabajo sobre medicamentos. Acá está la foto de Héctor. Este DURLAB realizó su primera reunión en Barcelona en el año 91, posteriormente se reunió en Brasil, Colombia, en Cuba, en La Plata estuvo en el año 99, San José de Costa Rica, Brasil, México, Perú, Colombia, Guatemala, vuelve en Argentina en el año 2006, etcétera, etcétera. Del DURLAB se desprende el GAPURMED, que es el Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento. Nosotros somos parte de este grupo. Cuando digo nosotros, somos casi todos los ayudantes de la Cátedra de Farmacología Básica y los docentes, la mayoría. Este GAPURMED es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a promover el uso racional de los medicamentos en la comunidad argentina. Sus orígenes se remontan un poco antes del DURLAB, porque Héctor Busquiazo ya formó a partir del GAPURMED, se formó el DURLAC. Esto fue en la localidad de Vaquerías, Córdoba, ¿no? Forman parte del GAPURMED, lo que le contaba, nosotros, de la Cátedra de Farmacología Básica, y otras facultades relacionadas, de universidades nacionales y privadas de Argentina, profesionales del área de salud y de cualquier otra área profesional interesados en la temática de uso de fármacos que adhieren firmemente al concepto de uso racional de medicamentos. Una foto hasta acá, estamos con Joaco, Rocío, Mica. En Santa Fe, en el año 2019, fuimos a una de estas reuniones justo antes de la pandemia, así que zafamos. Presentamos un póster acá y nos reunimos con docentes de todo el país. La verdad que la pasamos muy lindo. Acá estamos todos, el grupo en Santa Fe. Este es Juan Ramón Laporte. Estábamos del meeting ahí, post conferencia, así que aprovechamos, nos sacamos una foto con Juan Ramón. Más de la reunión, acá si conocen es Gustavo Marín, nuestro profesor adjunto, Matilde, Rocío, Mica, Joaco, y estoy yo. Pero bueno, con más historia de esto es que en el año 2001, les cuento por ahí un poco, yo participé del tercer curso latinoamericano, que se hacía la enseñanza de farmacoterapéutica racional, yo participé, que fue organizado por la Cátedra de Farmacología de nuestra universidad, el Departamento de Medicamentos Esenciales de la OMS y la Oficina Panamericana de la Salud de Buenos Aires, junto con el Instituto Catalá de Farmacología. Este curso, digamos, me formé para esto, para farmacoterapéutica racional, junto con muchos docentes. Acá unas imágenes, recuerdo de Perla Busquiazo, la señora de Héctor, Perla
Actualmente obviamente vive y es una persona muy activa. Héctor también fue muy activo hasta casi la finalización de su vida. Acá hay más fotos, el doctor Prosi y chilenos, uruguayos que hacían el curso en ese año que les conté. Acá hay una serie de estudiantes que a la altura de hoy son todos médicos. Acá la tienen a Lucrecia Forestieri, lo que las conocen. Participó en carácter de estudiante en ese momento, Ceci Omar, y no recuerdo el apellido de las demás chicas. Bueno, esto es, con Héctor fuimos a dar farmacoterapéutica racional durante todo el país, y en este momento estábamos en Uruguay, en Paraguay, en Asunción. Enseñábamos uso racional de medicamentos a médicos paraguayos. La verdad que pasamos años muy lindos acá con Gustavo, Héctor, no me sale el nombre de este muchacho, amigo nuestro también. Entonces, vamos a definir uso racional de medicamentos. Esto yo se lo di a principio de año, les conté de qué se trataba, que la OMS la define como aquellas medidas científicas y racionales para que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en la dosis correspondientes a sus necesidades particulares, durante el tiempo necesario y al menor costo posible, seleccionando los medicamentos mediante los criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Son los criterios que trabajamos todo el año. La definición de la OMS siempre es una definición perfecta, ¿no? La verdad es que siempre es como la definición de salud de la OMS. La definición de uso racional también es una definición perfecta, casi ideal. Y yo les había contado a principio de año lo que era prescribir, la historia de una receta, con nuestro amigo Monigote, que me acompaña siempre, que ingresaba a un sistema de salud con su problema. Nosotros pensábamos qué hacíamos con ese problema, prescribíamos y el paciente se iba del sistema de salud. Pero en esto que pensamos, esa caja negra, que fue la que trabajamos durante todo el año, que tenía que ver con esos criterios de selección de medicamentos o farmacológicos o de terapéutica. Lo primero que era lo que hacía ese medicamento, estudiamos farmacodinamia, después cómo funcionaba, estudiábamos eficacia clínica, que lo van a ver principalmente el año que viene en farmacología básica, y hoy vamos a tocar algún concepto de lo que es farmacología eficacia clínica. Si era seguro ese medicamento, esa terapéutica, y hablábamos de efectos adversos o RAM, si le venía bien al paciente, entonces si era conveniente, teníamos aspectos de farmacocinética, contraindicaciones o interacciones, y si lo iba a poder comprar, que eso era el costo del medicamento. Entonces, estos eran nuestros criterios de selección de fármacos, distintas columnas, para decirlo de alguna manera, 5 o 6 columnas teníamos, que era medicamento, grupo medicamento, dinamia, eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Y esto es lo que hablábamos, mecanismo de acción, eficacia clínica, que es un poco lo que vamos a hablar hoy como concepto, porque durante todo el año hablábamos de eficacia farmacológica o de usos. Pero bueno, eficacia clínica es el lazo con farmacología aplicada, así que sería la capacidad que tiene un fármaco para lograr los objetivos de tratamiento. Es decir, modificar favorablemente el pronóstico o el curso de una enfermedad o síntoma. Para esta eficacia clínica necesitamos de fuente de información. De ahí sale la eficacia clínica. No sale de ningún laboratorio, sino de fuente de información. La fuente de información, generalmente tenemos medicina basada en la evidencia, ensayos clínicos, estudios pragmáticos, casos y controles, cohortes, que van a dar los distintos niveles de evidencia. Hoy le subí diseños de estudio, que un poco hablé de estos estudios que están mencionados acá abajo. Así que, bueno, ¿dónde estamos con respecto a fuentes de información? Y la pregunta sería, ¿en qué basamos nuestras decisiones clínicos terapéuticas? Si leemos documentos científicos, si copiamos a los maestros, nos guiamos por líderes de opinión, consultamos a especialistas, tomamos de la información ofrecida por los agentes de propaganda médica, por nuestra experiencia personal. Uno tiene que reflexionar y decir de dónde me baso en mis decisiones. Entonces, el objetivo general de la farmacoterapéutica es adquirir una sistemática de razonamiento basada en un método científico para abordar un problema de salud, adquirir estos criterios para selección de medicamentos, adquirir una metodología aparte para selección y análisis crítico de la información médica confiable, que nos permita tomar decisiones basadas en evidencias científicas documentadas. ¿Qué hicimos hasta ahora?
Bueno, hicimos promoción de la salud, prevención de la enfermedad, el paciente tiene un problema, un diagnóstico, un tratamiento y un monitoreo. Más o menos trabajamos en eso. Entonces, usamos un método científico y esta sistemática de razonamiento para abordar un problema de salud tiene los pasos de definíamos un problema de salud, trabajamos con hipertensión, diabetes, broncoespasmo. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, establecíamos objetivos terapéuticos, un poco también trabajamos sobre la fisiopatología, nos planteamos estrategias terapéuticas con un tratamiento no farmacológico y farmacológico, y ahí es donde entra nuestra materia, farmacología básica con eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Acá brindamos información, esta parte nos queda media colgada, porque mucho no lo trabajamos, pero después hay que hacer la prescripción, las indicaciones, las instrucciones, la recomendación. Finalmente hacemos el monitoreo, o sea, volvemos a ver si nuestro tratamiento se está cumpliendo. Este monitoreo puede ser clínico o el monitoreo del tratamiento terapéutico. Esos serían los pasos para el abordaje sistemático. ¿Cuáles son esos criterios para selección de medicamentos? Bueno, eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Conveniencia en sus tres ramas: su perfil cinético, las contraindicaciones y las interacciones medicamentosas. O sea que siempre tenemos que balancear mejor beneficio-riesgo, beneficio-costo. Sería riesgo-beneficio, eficacia, beneficio-costo, eficiencia. Bueno, acá tenemos la eficacia clínica. Habíamos hecho capacidad de un fármaco para modificar favorablemente el curso o problema o pronóstico, perdón, de una enfermedad o síntoma, o sea, lograr los objetivos terapéuticos planteados. Seguridad puede ser toxicidad propia del medicamento, efectos adversos, cuáles son las poblaciones de mayor riesgo, dónde informarse. Lo que es eficacia, acá vamos a tener ensayos clínicos controlados randomizados, metaanálisis, revisiones sistemáticas de estos ensayos clínicos controlados y randomizados. Y los aspectos de seguridad, en ensayos clínicos controlados, que nos va a dar un poquito de datos de seguridad, pero sí estos estudios epidemiológicos, casos y controles, estudios de cohortes, serie de casos, reportes de casos, o todo nuestro sistema de farmacovigilancia, que es un poco lo que se va a trabajar hoy en los prácticos. ¿Qué es conveniencia? ¿Qué significa? Contraindicaciones, interacciones, incluido la forma de administración, la dosificación y la duración del tratamiento, el costo del tratamiento completo o el costo mensual. ¿Dónde informarse? Bueno, historia clínica del paciente, el libro de texto, publicaciones periódicas, y sobre el costo en manuales farmacéuticos, que a veces están los precios e incluso en estudios de costo-efectividad. Bien, ¿cuántos medicamentos debemos seleccionar? Solo unos pocos y los más eficaces, los más seguros y los más evaluados. ¿Y qué pasa con los nuevos medicamentos? ¿Qué se sabe de los nuevos medicamentos cuando salen al mercado? ¿Qué situación tenemos de esos medicamentos para cuando son aprobados recién, ¿no? Generalmente hay conocimientos escasos sobre eficacia y seguridad cuando salen a la venta. Desconocimiento sobre efectividad y efectos adversos poco frecuentes. Por eso de ensayos clínicos o metaanálisis no podemos sacar efectos adversos. Escasa información sobre las fuentes primarias, o sea, no hay muchos trabajos originales. Y la información comercial es abundante, acá sí, porque esta información es elaborada y difundida y auspiciada por la industria. Esta información no es tan actualizada, pero más o menos estoy hablando del año 2010, que el 10% de los nuevos medicamentos aprobados por la FDA, entre el 75 fueron 56 y el 99 548, se necesitaron de nuevas advertencias o fueron retirados del mercado por reacciones adversas. El 50% de las nuevas advertencias se produjeron dentro de los 7 años y el 50% de los retiros del mercado antes de los 2 años de su comercialización. Por eso es tan importante seguirlos de cerca. La seguridad de los nuevos medicamentos no puede conocerse con certeza hasta que un fármaco permanezca muchos años en el mercado. Ya tenemos la cita. Se recomienda
a los médicos evitar el uso de los nuevos medicamentos, cuando otros de mayor experiencia y eficacia similar estén disponibles en el mercado. Los pacientes que deben utilizar nuevos fármacos tienen que ser informados y ser cuidadosamente observados, ¿no? La farmacovigilancia y el monitoreo que habíamos dicho, clínico y terapéutico. Esto es un efecto iceberg, está claramente, porque es poco lo que se sabe, la mayor parte de la información aún está oculta. Estos son medicamentos de reciente aprobación. Entonces, sigamos avanzando. Venimos con promoción de la salud, prevención de la enfermedad, usando el método científico. Y para esto vamos a empezar a incorporar la medicina basada en la evidencia. ¿Qué es la medicina basada en la evidencia? Integra la experiencia clínica de manera individual con la mejor evidencia científica disponible, surgida de la revisión sistemática de estudios de investigación clínica que permitan tomar decisiones para el cuidado individual de un paciente. Este es un balance de la medicina basada en la evidencia entre la experiencia y las evidencias. La medicina integra, bueno, esto es repito la misma diapositiva. Bueno, la práctica de la medicina basada en la evidencia involucra 4 pasos. Primero hay que hacer una identificación precisa de una duda clínica o un conflicto que vamos a investigar. Vamos a buscar bibliografía relevante. Vamos a hacer una evaluación crítica de esas evidencias. Y vamos a aplicar esos hallazgos en la práctica clínica. ¿Cuáles son los niveles de evidencias de los estudios de investigación clínica? Hay un sistema de grados para las recomendaciones de las guías basadas en evidencias. A partir del año 2001 tenemos tipos de evidencias, tenemos niveles y grados. Dentro de los niveles, el nivel 1, el más alto, son los metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados randomizados de alta calidad o ensayos clínicos controlados randomizados con muy bajo riesgo. Y el 1 también puede ser un metaanálisis, las mismas revisiones sistemáticas, bien diseñado, o ensayos clínicos con bajos riesgos de sesgo. Esta es una recomendación grado A que utilizan distintas sociedades para determinados documentos de consenso, y estos son los niveles de evidencia 1 cuando uno valora una terapéutica. El nivel 2 o el grado B, seguimos teniendo revisiones sistemáticas de estudios de cohortes, casos y controles, de alta calidad o con muy bajo riesgo de error o sesgo. Los mismos nivel 2, grado C, estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con muy bajo riesgo de sesgo. Nivel 3 y 4 ya, que sería el grado D, son estudios no analíticos, serían descriptivos, series de casos, reportes de casos. Y en el último nivel de evidencia, la opinión de expertos, en ausencia de otro nivel de evidencias. Nosotros en líneas generales siempre nuestra formación está por este nivel de evidencia, nivel 4, en la opinión de expertos, porque uno escucha al residente superior, no sé, los profesores, etc. Bien. Entonces, los ensayos clínicos controlados, muchos ensayos clínicos toman y hacen un metaanálisis o directamente se hace una revisión de todos esos ensayos clínicos. Este es el principal nivel de evidencia. El nivel 2 son los estudios observacionales, cohorte, casos y controles. Nivel 3, descriptivos como casos o series de casos. Y un nivel 4, nivel opiniones de expertos. Esta es una muy buena diapositiva. Bien, estamos de nuevo con los pasos a seguir. Y la medicina basada en evidencia, necesitamos transformar esto con información. ¿Por qué tenemos que informarnos? Se calcula que los conocimientos médicos básicos para la APS se duplican cada 19 años. ¿Qué ocurriría si un médico no se actualiza luego de su graduación? Esta es una curva teórica de desactualización. Cuando pasaron 20 años de médico, el conocimiento cae al 50%, años más al 25%. Por lo tanto, es una necesidad lo que es la actualización continua. O sea que si muchos de ustedes creen que siendo médicos van a dejar de estudiar, olvídense, porque es
una necesidad, actualización continua. ¿Cómo hace usted para mantenerse actualizado? Hay que saber seleccionar la información, saber analizarla y leer todo el texto o solo los resúmenes. Bueno, acá cada uno va a saber cómo actualizarse, pero saben que la información es extremadamente inmensa. A principios de la década del 90 se publicaban 20.000 revistas y 17.000 libros biomédicos. En el año 2000 se publicaron 350.000 artículos en Medline. Y la información publicada en el año 2000, artículos, reporte de casos, revisiones. O sea que existe un gran volumen y diversidad de información biomédica, o sea que casi que es imposible, ¿no?, mantenerse actualizado y leer todos los artículos que están saliendo. Entonces, como la información sufrió cambios vertiginosos desde el año 45 al año 2000, también se desactualiza con la misma velocidad la información médica. Entonces, ¿qué información necesitamos? Información, primero, científica, que sea relevante para el paciente, de fuentes confiables, validada por expertos, ligadas a la investigación, que permita resolver problemas de la práctica clínica diaria y que las decisiones basadas en la mejor prueba clínica disponible. Entonces, para esto tenemos que tener una permanente actitud crítica sobre la información científica que recibimos. Bueno, fuentes de información. ¿De dónde viene la información nuestra? ¿Cómo nos llega esa información, no? Puede ser oral, escrita, en soporte, y acá podemos tener tanto la escrita como soporte, pueden ser fuentes de información primarias, fuentes de información secundarias. La información oral, consulta a colegas, agentes de propaganda médica, cursos de actualización, esto que estamos haciendo ahora. También en eventos científicos, congresos, conferencias, simposios. Esta es la información oral. La información escrita, a partir de textos, revistas, boletines. Podemos agregarle apuntes que ustedes tienen en estos momentos como estudiantes. Toda esa información que da vueltas. Información escrita. También tenemos la información comercial a partir de propaganda y vademecums. Un poco vamos a trabajar hoy con esto también. Con soporte informático. Internet, bases de datos, Medline, Base, Lilas, Cochrane, que tienen diferentes características y contienen distintos tipos de información, distinto origen también, hay bases latinoamericanas, bases europeas, bases americanas. Algunas fuentes de información con acceso gratuito a través de Internet, como PubMed, Cochrane. Acá podemos solamente los abstracts, Free Medical Journal, más de 900 revistas de full text, Freebook, Doctor, etcétera, etcétera. ¿Qué tipos de información? Revisiones, guías, consensos, trabajos originales, reportes de casos, grupos de casos, fuentes primarias, estudios de cortes, ensayos clínicos y metaanálisis, con distintos niveles de evidencia. Ustedes verán que estoy redondeando siempre en lo mismo, las mismas diseños de investigación, que las vamos clasificando y ordenando de distintas maneras. Bueno, estas son las fuentes primarias. ¿Cuál es el origen donde se encuentran estas fuentes primarias? Siempre es útil recurrir a los libros de textos, elegirlos por la frecuencia de las nuevas ediciones, y que más o menos cada 2 o 5 años sale una nueva edición. Nosotros utilizamos clásicos como Rand y Day, Flores, Capsum. Estos son los libros que usamos. Más de la información escrita, vamos a hablar de revistas. Elegir revistas que tengan arbitraje, o sea, peer review, como Lancet, British Medical Journal, Anales de Medicina Interna, New England, Journal de American JAMA, ¿no? Estas son las revistas que mayormente leemos. No utilizar los resúmenes de las revistas. Los resúmenes de los trabajos no siempre coinciden con la información contenida del trabajo original. ¿Qué podemos decir de las propagandas médicas? Que están elaboradas por la industria, que están diseñadas por expertos en marketing, que resaltan las bondades y minimizan los riesgos. Su principal objetivo es promover la venta de una marca comercial específica. Guías.
¿qué podemos decir? Se necesitan aproximadamente 17 artículos relevantes por día para mantenerse actualizado en APS. Imposible con la práctica de la vida humana. Un profesional ocupado no dispone del tiempo necesario para leer regularmente este volumen de información. Esta situación ha llevado a la necesidad de que las sociedades científicas elaboraban guías basadas en artículos relevantes para orientar al profesional en la toma de sus decisiones. Por eso nosotros vamos a hacer mención siempre de no, porque la guía de asma de, la guía de hipertensión, el consenso de, tiene que ver con esto. La situación actual, tenemos que gran volumen y diversidad de información, entonces, con respecto a calidad, hay distintas características y confiabilidad. Los tipos de información, hay distintos tipos con distintos tipos de nivel de evidencia, que son relevantes. ¿Cómo podemos orientarnos, no? ¿Qué información útil? ¿Qué información científica? ¿Y cómo podemos hacer una estrategia de selección? Bien, entonces en la información vamos a seleccionar fuente de información y el tipo de información para poder analizarla. Entonces, en base a su calidad, su confiabilidad, sus niveles de evidencia y su relevancia. Con un ejemplo lo vamos a entender mejor. Entonces, hay una información publicada en Medline en el año 2001, por ejemplo, sobre hipertensión arterial. Entonces, cuando empezamos la búsqueda, si ponemos que hipertensión arterial, en ese momento aparecieron 8.848 artículos, que hipertensión esté en el tema central, 2.400, que sean artículos de revisión, llegamos a 542, que sean ensayos clínicos controlados, 139, que sean metaanálisis, 12, y si hay guías, 11. Entonces uno, digamos, tratando de aplicar criterios de filtros, podemos obtener de 8.800 a 11 trabajos que podíamos leer. ¿Qué otro, por ejemplo, leucemia linfocítica aguda? Podemos hacer lo mismo. Artículos de revisión 2, ensayos clínicos, ya no hay ninguno, metaanálisis ninguno, y guías líneas mucho menos. Depende a veces la patología prevalente, vamos a ver cómo va cayendo la búsqueda. Una reflexión final. Es imprescindible mantener una observación atenta y desarrollar una permanente actitud crítica hacia cualquier fuente de información biomédica. Hay que tener una observación atenta, una actitud crítica. Y los libros buenos siguen siendo una excelente fuente de información. Así que agarremos Goodman, agarremos Capson, agarremos Flores. Anímense a utilizarlos para tener una buena terapéutica racional. Puede ser de gran utilidad tener acceso a los centros de información independientes, como por ejemplo la Fundación FEMEVA, o Gapurmed y demás. Bueno, esta imagen es gracias por compartir este año con nosotros. Este es nuestro equipo docente, Fármaco 2021. Acá estamos juntos siempre. En realidad esta foto muestra que nosotros somos un grupo muy unido, que siempre incorporamos gente nueva. Por eso estamos terminando el año. Los esperamos como ayudantes para el año que viene. Se pueden comunicar con todos los canales que tenemos. Y bueno, esto es un poco lo que les quería mostrar. Agradecerles los que nos están escuchando, si no igual esta presentación se va a subir a la plataforma, así que paro de grabar, Joaco, y les doy la palabra.